tratamos de hacer la parte que nos corresponde, sabemos nuestras limitaciones, y cuando digamos alguna palabra, o mejor dicho, si digo una palabra que tiene que ver con mis emociones, con mis objetivos personales, etcétera, algo que no esté bien dicho, le pido disculpas. Pero por lo que diga la palabra de Dios, cuando Dios nos exhorta y nos anima, nos reta, nos confronta, no puedo decir absolutamente nada. Porque la palabra de Dios es una espada que tiene dos filos, ¿verdad? Y esa espada dice que llega hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos. Esa espada divide por ambos lados y duele también, separa. Entonces la Biblia es también como un espejo que nos va a mostrar nuestros aciertos, nos va en cierta manera a motivar y a decir, vas bien, y como acá en el norte, échale ganas, que aunque esa expresión había que preponderar más en ella, ¿verdad? Porque no nomás se trata de echarle ganas, se trata de elaborar estrategias concretas, precisas, que nos lleven a alcanzar algunos objetivos. ¿De qué me sirve decirle a mi hijo, échale ganas en la escuela, si no lo insto a que levántate temprano, duérmete temprano y te levantas temprano, come algo, etcétera? Entonces, la palabra de Dios, hermanos, nos invita, ¿verdad?, a que veamos nuestro rostro en ese espejo y nos anima, pero también nos dice nuestras imperfecciones, el espejo, ¿verdad? Cuando nos levantamos tempranito, tanto hermanas como hermanos, y vamos al espejo, ¿cuál es nuestra apariencia físicamente hablando? De repente un ojo se nos queda pegado, ¿verdad? Y todavía no lo alcanzamos a abrir porque estamos batallando. Pero el espejo nos dice cómo somos. Hago una pregunta. Para usted, ¿qué es la pureza como hijo de Dios o hija de Dios? Quisiera por lo menos dos respuestas. ¿Qué es la pureza como hijo e hija de Dios? Dos respuestas para participar. ¿Pureza? ¿Alguien, hermanos? ¿Qué es la pureza? Pues el significado es limpieza, entonces Uh-huh. pues seguir los reglamentos o el mandamiento de Dios al pie de la letra. Exacto, sí, buena apreciación. Es como esos ¿cómo se dice, hermano? Riachuelos, esos ríos, esos como cuando va la hermana Nadia y el hermano Abel allá a hacer ejercicio y encuentran esos veneros, ¿verdad? Esos afluentes preciosos, y he visto que el agua es tan pura, tan transparente, ¿verdad que sí? Entonces, una definición más, hermanos, para usted, ¿qué es pureza como hijo de Dios? Quitarnos todas las impurezas. Está bien, ¿verdad? Dice la Escritura, con qué limpiará el joven su camino, y esto nos involucra a todos nosotros. A veces creemos que ciertos pasajes solo son para ciertas personas o ciertas aplicaciones, pero nos involucra a todos, porque así como el joven necesita limpiar su vida, su corazón, sus pensamientos, nosotros los adultos con mayor razón, ¿verdad que sí? También, hermanos, la pureza o el ser transparente es estar convencidos que nuestras acciones todas se rijan por medio de la palabra de Dios, que todo lo que yo haga sea de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, que yo piense, que yo camine, que yo actúe, que yo trabaje, que yo haga como Dios quiere. Eso es ser transparente. Es como cuando, hermanos, se nos da algún reporte de finanzas
Por lo regular, siempre en los asuntos de dinero, tiene que haber mucha transparencia, ¿sí o no? Y si no la hay, imagínense la cantidad de problemas. Bueno, hermanos, en este tema, en estos temas, creo que no voy a terminar porque son algunos puntos que tenemos que estar conociendo, o más que conocer, entendiendo de la palabra de Dios. Y le he puesto como título: deteniendo las bendiciones de Dios. Lo repito una vez más: deteniendo las bendiciones de Dios. Dice la escritura, si recordarán esta porción, está en Romanos, dice: mas Dios produce en nosotros, complételo, ¿verdad? Tanto el querer como el hacer, aquí, hermanos, por su buena voluntad. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Es buena, agradable y perfecta, inequívoca. O sea, Dios no tiene errores, no se equivoca. Hermanos, nosotros como líderes, como predicadores, muchas veces erramos también. Nos equivocamos muchas veces. Y el que no se equivoque simplemente no haga nada para el Señor. Ahora, esto no es la excusa para decir, bueno, como otras veces, hermanos, recuerden, no es de que, ay, hermano, yo te puedo fallar, tú no me veas a mí, tú sigue a Cristo. Entonces, hermano, hazte a un lado, maestro, maestra, pastor, líder, quien seas. Si abrazas ese concepto en donde le digas a los demás, yo te puedo fallar, ¿sí? Tú no me sigas a mí, tú sigue al Señor. Ese concepto, hermanos, debe estar fuera de nosotros. Porque la Biblia nos enseña que, como dice la Escritura, el apóstol Pablo: sean imitadores de mí, así como yo de Jesucristo. O sea, no hay una excusa que valga para decir esas palabras. En otro contexto, hermanos, sabemos que estamos en una guerra de carácter espiritual, y que si mi vida te es de bendición, amén, yo trato de seguir adelante. Porque hay dos tipos de cristianos en este mundo: los que solamente están viendo pasar los años y los años y están atiborrados de tantas pruebas, de tantos problemas, porque simple y sencillamente no quieren ponerse en marcha en las cosas espirituales. No quieren hacer nada en lo absoluto. No quieren meditar en la palabra, no quieren orar al Señor, no quieren congregarse, no quieren obedecer. Y ven pasar los años y los años. Y está el otro grupo de cristianos que entiende que estamos en una guerra espiritual y que necesitamos ponernos no solamente algunas partes de la armadura que menciona en Efesios capítulo 6, sino toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Es aquel que entiende que la guerra espiritual no termina y no hay tregua y no hay descanso, hermanos. Pero vemos los mandamientos de Dios como gravosos, pesados, aburridos. Hay dos grupos de cristianos. ¿Cuál eres tú? De los que dicen, ahí voy, tengo que avanzar con la ayuda del Señor, necesito de Él. O bueno, no importa, no pasa nada. Entonces, Él dice que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Aquí está, por su buena voluntad. Él lo produce. A esto yo le llamaría la motivación correcta de hacer las cosas para Dios. A ese pasaje yo le llamaría así: la motivación correcta para hacer las cosas para nuestro Dios, hermanos. ¿Sí? Y hoy es lo que necesitamos todos nosotros, que sea Dios nuestra motivación para hacer lo que Él nos pide o lo que Él nos dice por medio de su palabra. Entre varias cosas, hermanos, que Dios nos pide, está sin duda alguna la obediencia. La obediencia principal, como esa base, como esa zapata estructural que va a soportar en su momento cierto peso.
La obediencia es la base de las acciones que hacemos o vamos a hacer para nuestro Dios. Así como la Escritura nos enmarca y diciéndonos en Hebreos capítulo 11, versículo 6, ¿qué dice? Pero, ¿ya lo recordaron? Pero sin fe, a eso se le llama obediencia, hermanos. Dice que a Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sí? Fíjense, Abraham creyó a Dios. No dice Abraham creyó en Dios. Y muchas personas creen en Dios. Las personas que pueden pasar por aquí, pregúntele, ¿crees en Dios? ¿Cuál va a ser la respuesta inmediata? Sí, creo en Dios. Pero la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. No es creer en Dios, hermano, es creerle a Dios. Hay una diferencia, ¿verdad que sí? Abraham le creyó a Dios. Creyó que él podía hacer las cosas que nadie las puede hacer, como darle descendencia, aún en la vejez, aún en las circunstancias físicas. Él creyó a Dios. Le creyó a Dios cuando Dios le concede su petición de un hijo, y después, al poco tiempo, posiblemente 11 años, sí, posiblemente, no lo sé, y le dice: sacrifica a Isaac, a tu único hijo. Y es muy preciosa ver esa historia bíblica verdadera y trascendental de cómo Abraham obedeció a Dios y fue e hizo como Dios le había mandado. Pero las palabras contundentes de él, cuando iban hacia la tierra de Moria y después hacia el monte de Moria, le dice a sus servidores, a sus trabajadores: el muchacho y yo iremos allá, iremos, oraremos, adoraremos, y volveremos. Vean ustedes. Así es de que, hermanos, la obediencia es la base principal de las acciones que hacemos o vamos a hacer para nuestro Dios. ¿Por qué vienen a la iglesia, hermanos? Les hago la pregunta abierta, no contesten, ¿sí? Porque puede que tengan la respuesta, y qué bueno. ¿Por qué vienen a la iglesia? Y si hablamos de una forma específica, Iglesia Bautista Jesús es el Camino, ¿sí? Iglesia que por la gracia de Dios se ha mantenido hasta hoy, porque creo que es la gracia de Dios la que nos sostiene, nadie más. ¿Por qué vienen a la iglesia? ¿Por qué sirven a Dios, hermanos? ¿Por qué? Hay diferentes ministerios en esta iglesia local y todos somos parte del cuerpo de Cristo, somos miembros los unos de los otros. Y todos nosotros, hermanos, formamos ese cuerpo, figuradamente hablando, un cuerpo espiritual, el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, y Él está por encima de todo. Y este dedo no es insignificante, este dedo es muy importante, todo el cuerpo es muy importante. Aún la parte interior es de suma importancia del cuerpo humano. Algunos dicen: me operaron el apéndice, pero no importa, no sirve, no. Es como los mecánicos, ¿verdad? No sin agraviar a nadie, sin agraviar a nadie. Quítale el termostato, al cabo no sirve. Ese se lo pusieron, a alguien se le ocurrió poner el termostato del vehículo y pues no, quítaselo, funciona mejor. Quítale el catalizador. Ya me estoy metiendo en terreno peligroso. Si está ahí, es porque tiene una función, y una función específica. El cuerpo también, hermanos, todo funciona, todo sirve delante de Dios porque Él lo diseñó, porque Él lo formó, y ninguno es de desestimarse, por el contrario. Y la iglesia tiene muchos ministerios que, si francamente, hermano, no te has involucrado en algún ministerio, es porque no quieres,
o porque no sé qué estás esperando para que Dios te motive. No lo sé, hermano. A lo mejor quisieras entrar a un instituto bíblico y qué bueno, pero creo que esa no es la base. La base es la disposición, la obediencia. El hermano Padilla, papá de Chago, Dios lo llamó al ministerio pastoral a cierta edad y sin ser egresado de un instituto bíblico. Y por las evidencias que yo he visto a través de unos videocassettes que tiene ahí mi suegro, porque tiene muchos, también tenía ese hobby, le gustaba grabar, hermano Gerardo. Y ahí tiene muchos videos en VH. Y veo yo que esta iglesia bautista, en aquellos años, la Trinidad, en aquellos años, porque ya no es lo mismo, bajo el ministerio del hermano Padilla, ¿sí? Félix Padilla, era una iglesia creciente, era de las más, con más miembros, más familias, más jóvenes, de veras, hermanos, no les estoy mintiendo, veo esos videos, veo, con todo respeto a Chago, veo a Chago dirigir los cultos. Chago y yo tenemos la misma edad, ¿sí? Y veo a una pequeñita, así como si fuera Ami, entre las bancas, más chiquita, era Dulce. Ahí corre. Digo, mira, qué barbaridad, de verdad. Sí, hermanos, era una iglesia que iba hacia adelante. Y el hermano, su oficio era albañil. Pero cómo Dios lo usó cuando Él se puso en sus manos en esa obra, que es de Dios, hermanos. Entonces, hay veces nuestros enfoques deberían de ser como el GPS redireccionado, ¿verdad? Vamos aquí, no, espérate, a ver, otra vez, ¿cómo está el asunto? ¿Sí? ¿Por qué sirven a Dios? Hermanos, otra pregunta, ¿por qué no tomamos bebidas embriagantes? ¿Por qué no disfrutamos de los eventos sociales y participamos de una cervecita? Hermanos, una no es ninguna, ¿sí? Y se está grabando, uy, el hermano ya se fue por otro canal y van a empezar. Pues es que dicen los doctores que es buena para la salud, ¿sí o no, hermanos? Contiene cebada y no sé qué, y es diurética. O sea que si tú tienes problemas en el riñón, los riñones, purifícate. Ay, qué fácil, ¿verdad? Y muchos van, no, es que dice el doctor que es buena y que se vale. Otros agarran porciones de ahí de cuando Pablo le dice a Timoteo, toma un poco de vino por tus constantes enfermedades, y se agarran de ahí. Hermanos, pero fíjense qué dato, ¿no? Curioso. Si el doctor pide y dice que es bueno tomar una cerveza para el riñón, hay cantidad de alternativas para eso mismo. Sencillamente toma agua, hermano. Así de sencillo. Toma agua y se acabó. Pero lo que nos conviene, ¿verdad? Lo que nos viene como anillo al dedo es que dijo el doctor. Entonces, hermanos, ¿por qué no tomamos bebidas embriagantes? ¿Por qué no nos emborrachamos? ¿Por qué no bailan, hermanos? Sí, baila. ¿Sabes lo que es baile, no? No me vean con asombro, y no me digan que de repente no van en el camión y se oye la música guapachosa de ahí, y ahí está el hermano Rogelio con el piecito, ¿verdad? No baila, pero el piecito se le mueve solo, ¿verdad? Siguiendo el ritmo. ¿Por qué no bailamos, hermanos? La Biblia dice que en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, despojados de todo hombre que está viciado con los deseos engañosos. Hermanos, ¿por qué todas estas cosas? Si hablamos de bailar, ¿le prohíben la iglesia bailar, hermano Felipe? O sea, ¿usted se puede dar sus cumbias por allá, en su casa? ¿Sí? ¿Por qué no escuchamos música que no honra a Dios, hermanos? Porque estos son temas, hermanos, son temas muy, muy interesantes, que hay hermanos expertos en la materia, por así decirlo,
aunque yo estoy más confiado que es la palabra de Dios la que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero hay hermanos que Dios les ha dado ese don de exponer, de exhortar con las escrituras y yo, para mí es muy valioso escuchar a un hermano que nos hable de un tema relacionado con la sexualidad. ¿Sí? Cuando le dice esto usted a los jóvenes, no lo pelan los ojos. ¿Por qué razón? Dice el hermano Gerardo, porque tienen el sistema hormonal a 1000 por hora, ¿verdad? Pero saben, hermanos, que la Biblia tiene todos los temas que querramos tratar, incluyendo los temas de sexualidad, pero con tacto, con prudencia, con mesura, con transparencia bíblica. ¿Sí se entiende, hermanos? O sea, una vez una persona quiso dar una enseñanza hablando de la sexualidad a un grupo de varones. Y hay que prepararse para esos temas, hermanos, porque son temas muy serios y que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. ¿Ustedes creen que ellos no necesitan la orientación no solamente vocacional, la orientación X, sino la orientación espiritual, la orientación de la sexualidad también? ¿Sí o no necesitan eso? ¿Y quiénes son los encargados? ¿Las escuelas? ¿La psicología moderna? ¿Quiénes son los encargados de orientar sexualmente a nuestros hijos? Los padres, gracias, los padres. Somos directamente responsables de orientarles en esa área tan importante y tan descuidada por muchos. Entonces, se me fue el pensamiento. Antes de eso, ¿qué dije, hermanos? ¿Están o no están? Somos responsables. Gracias. Somos responsables de orientarles y son hermanos que pueden manejar un tema y esta persona, un tema de la sexualidad, tenía puros varones ahí de pechito, ¿verdad? Decimos. Y puso ahí una ayuda visual y estaba una mujer ahí en la ayuda visual con su ropa. Y abordando el tema de la sexualidad, les decía a los varones, ¿ya la vieron? ¿Qué guapa está? No, pues que sí. Bueno, y voy a empezar a quitarle en las ayudas visuales la ropa. ¿Sí? Iba quitando ropa. ¿Qué sienten? ¿Qué sienten? ¿Qué sienten? Les decía. Y ahí va quitando parte. ¿Qué sienten? ¿Qué sienten, varones? ¿Qué sienten? Entonces digo, tengamos cuidado con eso. En todo caso, nos vamos a la raíz del pensamiento bíblico. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice, hermanos? Gracias, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces esos temas son muy serios, muy importantes. También el tema de la música, esos son temas que considero, hay hermanos como el hermano Abel Delgado Ferretti, el hermano Ricardo Salas, y hay otros hermanos, sin menospreciar a nadie, ni aún a los hermanos que predican y enseñan, de ninguna forma. Pero son hermanos que por el tiempo que tienen en su ministerio, pues han ahondado más en temas como la música. Y hay música que no glorifica el nombre de Dios. Eso no solamente nos va a traer a nosotros cierta nostalgia, cierto gusto, cierto placer, pero tengamos cuidado, la música es peligrosa, hermanos. A muchos no creen esto, que la música no afecta. La música afecta para bien o para mal. Lo que acabamos de presentarle a Dios en alabanzas que glorifican su santo nombre y nos proveen a nosotros una gran bendición, victoria en Cristo, hermanos. Cantamos, ¿sí o no? Una fuente sin igual, grande gozo. ¿Qué cantamos? Ay, en mi alma. Y no me acuerdo los otros cantos, pero si usted se acuerda, qué bueno. Hermanos, la Biblia dice que el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la capa en tiempo de invierno, el que mezcla vinagre con jabón. Y la música es muy importante, para bien o para mal. Un compañero de la empresa donde yo trabajé, Abelardo Zapata, de 18 años, se quitó la vida dándose un balazo en la sien.
y esto por motivo de una desilusión amorosa. Y él no era un tomador impulsivo, era un joven atlético, pero cuando tuvo esta desilusión amorosa, llegó a la casa de sus abuelos y compró 2 cervezas. Y después de poner una música melancólica de los Bukis, sí, tomó la pistola y se dio un balazo en la sien. Y como la empresa estaba a escasos kilómetros de ahí, a pie podíamos ir a la casa de sus abuelos. Y llegamos un buen grupo de trabajadores de ahí de la empresa en turno de día. Fue como un balde de agua fría cuando en los casilleres un compañero dice, ya sabe la nueva noticia. Y para en el ambiente laboral a veces cuenta. Así es el ambiente laboral. Y ya dijo, Abelardo se quitó la vida. Y me quedé así petrificado. Dije, ¿cómo? Y fuimos. Y sí, cuando llegamos estaban sus abuelos y la música, esta música melancólica, ahí estaba. Y su abuelo nos decía, no entiendo qué pasó. Mi hijo llegó, compró 2 cervezas, se sentó en esa mecedora y puso esta música. Por eso la tenemos, porque ahí estaba el féretro de este Abelardo. Un féretro muy grande, porque era un hombre atlético, un joven atlético, largo. Y esa música él la estaba escuchando, por eso la ponemos ahorita. Y de repente se oyó la detonación. El que canta canciones, hermanos, hay canciones que están lastimando. Jóvenes han llegado al suicidio por varias cosas, incluyendo la música. Hay música metálica, satánica. Hay música que algunos, yo no sé por qué le ponen música cristiana. La música no hay música cristiana, hermanos, ¿sabías? Los cristianos somos nosotros. Tengamos mucho cuidado. Por eso, hermanos, todas estas preguntas sirven para despertar en cierta manera el interés de cada uno de nosotros en cuanto a nuestra relación con Dios. No, hermanos, no bailamos, no nos emborrachamos, no esto porque nos prohíben en la iglesia, porque luego dicen, es que te prohíben en la iglesia, te prohíben hacer esto, te prohíben fumar, ¿sí? Algunos para calmar los nervios necesitan un cigarro, ¿sí? Y a pesar de las advertencias que hay en las cajetillas de cigarros, digo, lo veo, hermanos, lo veo, las imágenes explícitas de los daños que puede ocasionar el cáncer pulmonar en la lengua. Y ¿sí han visto las cajetillas de cigarros, hermanos? Anteriormente solo venían unas letritas. ¿Cómo decía, hermano Kelly, cuando usted se acordaba de esas cosas? Este producto puede ser nocivo, con letras pequeñitas, pero después dijeron, no, vamos a ampliarlo para que se den cuenta las personas y dejen de comprar. Y pusieron esas imágenes, esas fotografías muy explícitas. Y dice, este producto tiene veneno para ratas. Y lo tiene, hermano, lo tiene. No justifico, pero mi abuelo en aquellos tiempos, dice mi mamá, que compraban el tabaco, y no justifico, y ese tabaco lo compraban en un papel arroz y lo ponía ahí, porque él fumaba mucho, me decía mamá, y enrollaba y tenía una piedra y un fierrito y ahí prendía el fuego y así fumaba. O sea, el tabaco, así eran los cigarros, pero entró la industria, la cigarrera, y empezaron a innovar y a experimentar y a inyectarle veneno para ratas, y la gente así lo consume y ve la cajetilla y la ignora, hermanos. Nosotros no hacemos nada de esto. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Sí? ¿O por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué servimos a Dios? ¿Por qué? ¿Sí? Pudieran tener varias respuestas. Qué bueno fuera, hermanos, que hoy saliéramos motivados por Dios para hacer su voluntad. Qué bueno fuera que Él nos motivara, que Él nos empujara hacia adelante. Cuando nuestras motivaciones para hacer las cosas para Dios vengan de otra fuente que no sea la palabra de Dios, entonces esa motivación es pasajera.
cuando nuestras motivaciones vengan de otra fuente, e insisto, que no sean de la palabra de Dios, esas motivaciones no funcionan, hermanos, no sirven. A eso se le llama emocionalismo. A eso se le llama, es como cuando dicen, hoy tengo ganas de ir a la iglesia, ¿no? Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Ay, está muy aburrido el asunto ahí. Hoy sí hubo ambiente. Hoy sí me gustó el mensaje. Hoy no me gustó el mensaje. Y todas esas falacias, porque son mentiras, son falacias, hermanos. Esas son motivaciones equivocadas de hacer o de buscar las cosas de Dios. Créele a Dios, cuando Él te motiva, nadie te va a detener. Tú vas a seguir adelante buscando el objetivo principal, que es Jesucristo. Tú vas a seguir. Y a pesar de que traten de desanimarte, lo que estés viviendo, problemas, lo que tengas ahí, tú vas a seguir adelante. Porque tienes puesta la mirada en el que todo lo puede. Puestos los ojos en Jesús. Amén. Hermanos, por eso muchas veces somos, por no tener esa motivación correcta, somos como las ondas del mar, ¿sí? Esas ondas del mar que vienen y luego van y así constantemente. Vean lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8. Santiago 1, 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, dice la palabra de Dios, que recibirá cosa alguna del Señor. Me gustaría invitarles a leer el verso 8. ¿Qué dice, por favor? Observan ustedes, hermanos, esta expresión bíblica: el hombre de doble ánimo. Aquel que dice, ay, si quiero, hoy no quiero, no me interesa, no me importa. Y empieza a evaluar las cosas de acuerdo a su perspectiva filosófica, humana, de lo que quieras añadirle, pero nunca, ¿qué dice Dios? Hermano, porque no es lo que yo diga, ni es lo que tú digas, no es lo que yo piense, ni lo que tú pienses, es lo que dice Dios, lo que tiene mayor peso, o no. ¿O no, hermanos? Esto es lo que pesa. ¿Te acuerdas cuando Job disertó con Dios? Y entre tantas cosas, Job se quejaba, porque se quejaba, le dolía, porque padecía, porque estaba en una situación que tú y yo ni siquiera estamos, hermano, y no aguantaríamos tal vez lo que pasó en Job. Pero cuando Job estuvo ahí, soportando toda esta situación difícil, Dios lo estaba escuchando. Pero llegó el momento en que Dios le dijo, parafraseando un poco, ya, guarda silencio, ahora tú te callas y yo voy a hablar. ¿Sí? ¿Dónde estabas tú cuando formaba los cielos, las grandes lumbreras? ¿Dónde estabas tú cuando encerré el mar? ¿Dónde? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Dónde estabas tú? ¿Quién eres tú? ¿Y sabes qué hizo Job? Se quedó callado, porque ¿quién puede contra Dios? Él es el creador, hermano. Y a veces nosotros pensamos que somos más que Dios. No lo somos, de ninguna forma. Por eso dice el hombre y la mujer de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. ¿Sí? Y la Biblia nos exhorta y dice que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, dice la palabra del Señor. Hermanos, Dios quiere bendecirnos. Tenemos que despertar ya. Dios quiere bendecirnos. ¿Y sabes por una razón? Porque Él es bueno.
Por eso Él quiere bendecirnos. Él quiere bendecirnos como hijos de Dios. Amén. Él quiere bendecirnos como iglesia. Nos quiere bendecir Dios, hermanos. Él quiere bendecirnos también como familias en los aspectos varios, ¿sí? Porque aquí somos una familia espiritual, amén. Pero también tenemos nuestra familia en la sangre. Y Dios quiere bendecir a nuestras familias, ¿sí o no? Porque Él es bueno, pero muchas veces nosotros estamos deteniendo constantemente las bendiciones de Dios para nosotros. Los más beneficiados somos nosotros, hermanos, somos nosotros. Pero aún así nosotros detenemos las bendiciones de Dios. Dios quiere bendecirnos porque Él es bueno. Vean el Salmo 136. Solo véanlo. Y en su mente, repitan en su mente la frase consecutiva, porque esa frase es muy real. En el Salmo 136. Dios quiere bendecirnos porque Él es bueno. Dios demanda la obediencia como base principal de nuestras acciones para Él. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia, es la palabra consecutiva. Alabad al Señor de los señores, al único que hace grandes maravillas, al que hizo los cielos, vean, con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras, el sol para que señorease en el día, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, al que sacó a Israel de en medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido, al que dividió el mar rojo en partes, e hizo pasar a Israel por en medio de él, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos, a Sehón rey amorreo y a Og rey de Basán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su siervo. Él es que nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos, el que da alimento a todo ser viviente. Juntos, por favor, todo el verso 26. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre. Hermanos, termino ya. Nosotros no queremos las bendiciones de Dios. Nosotros mismos detenemos o rechazamos las bendiciones de Dios. Él quiere darnos. Él quiere bendecirnos. ¿Y sabes que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella? ¿Piensas que estar reunido aquí es una bendición? De parte, yo lo creo. Yo estoy convencido. Por eso vengo a este lugar, porque es una bendición verte, hermano. Es una bendición cantar, unir nuestras voces. Y canta al Señor, porque va a llegar el momento en que posiblemente ya no vas a cantar. Ayer me gocé mucho en el compañerismo juvenil. Y pueden ir, hermanos, también pueden ir, de veras, con confianza. Ustedes también pueden ir todos. Y el mensaje fue un mensaje que me ayudó, me retó. Y ver a nuestros adolescentes y jóvenes ahí escuchando, y ver de repente a algunos que pasan y se rinden a los pies del Señor, eso es bonito, eso es agradable a Dios. Y tenemos que seguir adelante. Pero a veces nosotros no queremos las bendiciones. En lugar de instar a los jóvenes a que vayan a los campamentos, a los compañerismos, a veces no estamos muy convencidos de esto.
Y todo porque nuestras motivaciones muchas veces no son motivaciones correctas. ¿A qué venimos a este templo? Pues a alabar al Señor, a adorarle porque lo merece. Hermanos, ¿acaso no es a que Dios nos hable y nos bendiga? Porque a eso venimos, que Dios me hable y Dios me bendiga. Pero ¿por qué seguimos siendo los mismos? Mismas actitudes, mismos pensamientos, mismos intereses. Hermanos, este tema que estoy compartiendo es un tema que posiblemente nos lleve algún tiempo compartirlo. Pero para terminar quiero plantear la base de estos mensajes con esta porción y ahí vamos a terminar. Lo prometo y lo cumplo. Malaquías capítulo 3. O sea, lo mencionamos, Malaquías 3, y cierro con un comentario y hasta ahí. Antes de empezar el Nuevo Testamento, ahí encontramos este libro profético. Y dice el versículo 10: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición. Cuando algunos escuchan este pasaje, inmediatamente dicen dentro de sí: ya va a hablar de dinero. ¿Y qué nos van a pedir ahora? Quiero decirte que no es precisamente el enfoque de este pasaje tiene que ver con el aspecto material, aunque ciertamente lo menciona. Pero hermano, hermana, esta no es la base. La base no es lo material, sino lo espiritual. Aquí el enfoque en una palabra que, aunque la sabemos, no le damos importancia. A esto se le llama obediencia. Y de eso es lo que vamos a estar ahondando en el libro de Malaquías. No del dinero, de las motivaciones espirituales, que son la base, así como la misma obediencia a Dios. Hermanos, que Dios te motive a seguir adelante. Señor les bendiga.